Cuando uno puede tener las conversaciones más detenidamente, uno tiene tiempo para explicarse. Pero lo bonito de escucharse uno en una conversación es, así como tenemos nuestra conversación, ¿cuántas no la querrán tener? Trajimos la niña al set. Literal. Nos quedamos aquí sentadas con la misma ropa, con la misma sensación para hacer una extensión del capítulo, porque consideramos que lo que hemos estado viviendo nosotras dentro de nuestra realidad puede convertirse en una herramienta para mujeres allá que estén en la etapa de Sara, que estén en la mía y que estén en la de mami, porque a veces no es fácil verse en la historia de otra sin sentirse directamente identificada. Así que hoy les traje a Sara, mi hija. Sara nos hizo un cuestionamiento, o más bien nos expuso algo que ella viene observando en esta interacción con chicas de tu etapa. Y creo que esta puede ser la extensión para lo que nosotras ya dejamos abierto en el episodio anterior. Cuéntanos, Sara. Sí, pensando en cómo nuestra transición de niñas, adolescente y eventualmente a una mujer ya adulta, con diferentes responsabilidades, con una etapa obviamente femenina diferente y una transformación que siento que es un paso que tenemos que dar, como que se siente un antes y un después tan grande, donde he podido ver que o nosotras nos sentimos inspiradas o impulsadas a admirar a nuestras figuras maternas o hasta también a nuestras abuelas, en general femeninas en nuestra familia, o a rechazar esas figuras que tuvimos. Entonces están esos dos paralelos donde o creemos que tenemos que llegar a ser así como ellas, lo cual trae frustración y un sentido de no ser suficiente, o un rechazo, lo que nos lleva a ir totalmente opuesto, creo yo, a la esencia que tenemos, porque cargamos con cosas de nuestros padres y de nuestras generaciones anteriores. Entonces, más o menos eso es lo que estaba pensando. Vaya, cojan agüita, porque si ustedes no hacen este ejercicio con sus generaciones atrás y adelante, creo que pues van a seguir estas cosas pesando completamente. Sí. Abramos conversación entonces en torno a eso. Sara expone una realidad que tienen en este momento muchas de las jóvenes, esa transición de niña a mujer que hablamos, y cómo la influencia de los referentes femeninos que tienen a su alrededor opera. ¿Es positivo o negativo? Exacto, desde lo positivo, desde lo negativo, y cómo las hace construir una vida hacia adelante, obviamente desde el temor o desde el amor. Exacto, sí, creo que esas son las dos palabras. De hecho, esta mañana estaba escuchando una canción y de una le hice un comentario a mi abuela que la canción me había impactado en una frase que decía que la historia se repite. Entonces, no sé, pero tuve como una revelación o como un análisis mental de que es muy chistoso que los trends o ¿cómo se dice? Las tendencias se repiten. Ahorita estamos viviendo tal vez estilos de moda o de todo lo que tiene que ver con música o cualquier cosa del arte que ya se vivió en los 80 o en los 90. Entonces yo le decía, abuela, es increíble que hace par de días tuvimos una conversación donde nosotras nos llevamos como que 30, no, ella me lleva 40 años, 30 y algo, y cómo ella se puede sentir relacionada con lo que yo estoy viviendo y también al revés. Entonces, como la historia no solo se repite,
sino que vivimos las mismas cosas constantemente, así su historia sea diferente a la mía. Y su realidad fue diferente a la mía, pero de algún modo nos conectamos o nos relacionamos porque la historia se repite, ya sea porque cargo con cosas que ella no pudo sanar y se pasaron así y es mi momento para sanarlo, o ya sea O porque para cortarlo. sí, o para cortarlo, o ya sea porque simplemente es parte de una etapa de cada mujer que ella ya la vivió y yo la tengo que vivir. Wow, espérate, para. Eso está profundo. ¿Qué debo yo dejarme, permitirme experimentarlo? ¿Y qué definitivamente no me puedo permitir Exacto. prolongar? Sí, exacto. Ya, noté. Oh, dimos con el clavo. con el clavito que tenemos que sacar hoy. Sí. Yo estoy en la mitad, me senté en la mitad, porque pues como mujer creo que ahora, en esta etapa de mi vida, estoy justo en esa línea de entender qué fue lo que dejé que se alargara, ¿sí? Pues desde el desconocimiento, la ignorancia, la normalización, la edad, las tendencias. eso, la cultura y todo lo que hoy día hablamos, y qué fue lo que evidentemente yo tenía que experimentar. Era parte necesaria de mi vida para llegar a la mujer que hoy día soy, que siempre lo fui, pero que me olvidé de que era ella. Y hoy día camino con una convicción que quiero entregarle a mi hija, y es que esto es un proceso más de recordar lo que ya somos que de descubrir quiénes somos. Creo que hoy día he preferido pensar más así, porque cuando estamos más enfocados en descubrir quiénes somos, Se nos olvida. exacto. Y creo que cuando uno camina la vida desde el ya soy, desde esa certeza uno puede decidir, esto no soy yo, Siempre he sido. o siempre he sido. Esto no soy yo, no lo quiero experimentar, no lo quiero traer a mi vida. Entonces no importa la etapa, no importa si soy niña, si soy adulta, y no, esto no lo quiero para mi vida. Pero esa es la seguridad y convicción que tenemos que tener cada una. A mí me parece maravilloso en que Sara hoy día se pueda sentar a experimentar de adentro hacia afuera. Bueno, yo estoy viendo a mi mamá, yo vi lo que pasó con mi abuela. ¿Qué parte voy a reproducir en mí? Y también poderme ver como en un reflejo de ustedes, porque es como decir qué partes puedo ver en mí que son patrones que estoy repitiendo, que ustedes, sí, que son patrones que estoy repitiendo que debo cortar, o qué partes simplemente puedo aprender de su experiencia para yo manejarlo de forma diferente, porque eventualmente igual lo voy a tener que vivir. Exacto. Hablábamos de algo, y es que nada se puede cortar, nada se puede corregir, nada se puede sanar si se mantiene en el inconsciente. Exacto. ¿Cierto? Solo lo que traemos del inconsciente al consciente lo podemos Controlar. direccionar, controlar. Y si no conversamos va a ser inconsciente porque se va a quedar en uno, ¿no? Exacto. Por eso la invitación a que se dialogue, se converse, se dé la oportunidad de sacarlo de lo personal. No es la mamá intentando decirle una verdad a la hija para que la hija acepte la verdad y tuve la razón, o viceversa. Es ¿qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Por qué lo siento así? ¿Por qué lo veo así? Y esto entonces me trae del inconsciente al consciente y me dice, lo sientes así porque lo estás rechazando. O lo sientes así porque no lo quiero abrazar de esa forma. Que muchas veces he tenido conversaciones contigo sobre eso, de que tú me dices ese peso de, Sara, siento que no quieres ser así, o siento que no quieres actuar así, o pensar o sentir así, porque lo rechazas de mí, porque ves el resultado, porque, o sea, cuando estamos en esta etapa nosotros creo que pasamos por muchas situaciones de ansiedad, de no saber el futuro,
de no saber cómo esto va a terminar o qué decisión debo tomar, o simplemente disfruto el momento porque pues ya después veré qué hago, veré qué viene. Pero eso también es parte del evadir, de ver las realidades de nuestras familias, de que hay cosas que no nos gustarían, entonces simplemente da mucho miedo enfrentar una familia o simplemente no, yo no quiero eso para mi vida, pero igual sigue siendo un rechazo. Porque Entonces, por ejemplo, si la abuela se casó joven y pasó todo ese tormento que hablamos, entonces Sara puede decir, no, yo ni de fundas me quiero casar. Entonces, desde el rechazo digo no. Ahora, mi abuela se casó joven, mi mamá se casó joven, yo me puedo casar joven. Pero ¿de qué forma lo voy a hacer? Ahí está. Porque sí, porque yo escuchaba ahorita que hablaban ustedes dos, donde mi abuela decía que ella le gusta mucho ver cómo ahora la juventud se está tomando su tiempo en vivir cada etapa, pues estudiar, poderse graduar y que no sea como ya casi algo normal, pues que se casen muy jóvenes. O sea, como conscientemente volvemos, están construyendo. Eso es lo que te gusta. Sí, sí. Porque nosotras tal vez mucho fue en inconsciencia. Ajá. Entonces era como que el por donde el agua me lleve, por ahí me voy. Sí, lo cual está bien, pero en otro lado se puede pasar en el que no, yo quiero hacer mi propia vida y vivir mi propia vida porque estoy rechazando que mi mamá tuvo, lo cual a mí yo viví también. No quiero casarme joven, no quiero tener hijos jóvenes porque yo no quiero esto, no quiero vivir lo otro. Yo sentía la presión de el tú ni siquiera haber crecido como mujer para ya criar a otra mujer. Y entonces eso se repetía y yo decía, no, esto tiene que romper aquí. Pero mi deseo de romper no era en sanidad, sino era en yo no quiero eso para mi vida, así que yo voy a cambiar la historia. Pero nunca me iba a hacer feliz a mí porque eventualmente, sin quererlo, lo que rechazamos lo repetimos. Y iba por el mismo camino. Wow. Esto es maravilloso. Llevémoslo al siguiente escenario. La joven que está experimentando esto mismo, pero con referentes femeninos que tienen que adoptar el rol también masculino. En este caso, donde solo hay mamá, que es papá al mismo tiempo, y que pues obviamente esa otra parte que aporta el papá no está de cierta manera porque no es posible. Sí. ¿Cómo pueden ustedes ver eso ahí? Sí. Tu abuela, ve tú primero. Bueno, siempre las generaciones cambian, ¿no? Es una gran ventaja que tienen los jóvenes hoy en día, aunque una chica o un chico, porque muchos jóvenes hombres también se levantan con estas, no, y con estas, ¿cómo se dicen? Con estos bajones, con estos limitantes en su vida. No somos solo las mujeres. Sí, hablando desde el punto de vista que la mamá es mamá y papá. O viceversa, porque casos hay. Claro. ¿Ves? Es complejo. Yo digo que para un papá de esta índole es complejo. Yo puedo decir que yo me crié de esa manera, porque mi papá no fue muy presente. Pero no... Su presencia fue inestable. Sí, era momentánea. Sí, no... Ocasional. No estaba ese rol, pues, del papá protector, el papá que enseña. No. Pero si vamos a hacer una comparación, puede haber un papá, pero tampoco está presente. Sí, esa ausencia, esa presencia ausente. Sí, o sea que entonces la mujer que juega este rol de ser mamá y papá, hoy en día
No sé cómo lo maneje una mujer hoy en día esa situación. La verdad es que no sabría. Yo digo que si no hay un diálogo, pues es todavía aún más duro. Sí. Claro. Yo a Dios gracias puedo vivenciar con ustedes lo que es ese diálogo, aunque hayan falencias. Claro. Porque uno cuando está en la etapa de Sara, siempre está la parte como de, no, y yo también la viví. Como que no me diga nada, como que mire usted lo que hizo porque me venga a decir a mí lo que yo tengo que Como que no hacer. tienes autoridad si Sí. tú hiciste eso con tu vida y ahora quieres que yo cambie. Exacto, Sí, sí, siempre, sí. entonces siempre se ve como esa, como esa zigzag de la vida, pero tienen la oportunidad de hoy día hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es aquella mamá que está sola, que tiene que trabajar, que tiene que dejar sus hijos aquí, sus hijos allá? Y fuera de eso no hay un diálogo. Es muy duro para un chico. Es muy duro, pero digo que o sea, es duro, pero es una realidad donde se puede convertir en una oportunidad, porque ahí es donde hay más responsabilidad en los hijos. Hay más responsabilidad en apropiarse de su propia vida en vez de culpar a la mamá por lo que le toca vivir, porque es una realidad de todos, o sea, no solamente de la mamá. Es más, el peso de no tener a la pareja está en la mamá, en cualquier decisión que haya tomado. Entonces considero yo que es muy fácil, lo más fácil siempre es culpar, pero eventualmente las consecuencias también van a estar para nosotros. Entonces, o tú decides seguir culpando a tu mamá y seguir tu vida culpándola y que eso traiga las consecuencias, o tú decides ser parte de ese crecimiento, de ese apoyo y que las consecuencias sean diferentes. Creo yo que de cualquiera de las dos formas estás decidiendo para tu vida, porque así vas a crecer y eventualmente así también, no sé, como hermana mayor digo yo que los hermanos también pesan mucho en una situación así y... No decidir también es decidir. ¿Qué piensan de esa parte? Porque en mi caso, desde el rol, digamos, cuando hablamos de esa dependencia emocional y trasladamos esa dependencia emocional a esta línea generacional, también esto que está describiendo Sara es evidentemente una dependencia emocional. Porque si yo no tengo la capacidad de autoliderarme y decir, está bien, esta es la realidad, cualquiera que sea la realidad, no estamos juzgándola si es menos o es más, ninguna. Cualquiera que sea la realidad, decir, está bien, mi referente, mi mamá, en este caso, o mi hija, no quieren hacer ese proceso de esto es lo que está pasando y desde aquí estoy haciendo desde el rechazo y desde aquí estoy haciendo desde el amor. Si no quiere, definitivamente sí es una tarea muy personal. Vamos a poner el escenario para que sea más entendible. En el caso de que ni mami ni yo quisiéramos entrar a ese proceso, Sara identifica que hay cosas que ella arrastra de nosotras en esa línea generacional. Nosotras no somos mujeres en claridad, en conciencia, sino que estamos en la inconsciencia, vámoslo a decir así. Sara tiene el poder de decir, si esa es tu realidad en este momento. Obviamente el ideal aquí decir, rico, todas estamos en esa misma, pero si tu caso es que tu línea generacional está sola, digámoslo, sola en esa conciencia que quieres tener, en eso que estás buscando, porque sabes que muchas de las cosas que estás construyendo las estás haciendo desde el rechazo de ese referente femenino, pero dices, no, yo no quiero, porque sé que si yo sigo huyendo, corriendo de la verdad, lo que estoy haciendo realmente es atrayéndola, repetirla. Tú puedes tener ese stop y decir, voy a hacer ese diálogo conmigo misma. Exacto. Sí, porque no se trata solo de dialogar con alguien más, sino también de decir, conmigo misma voy a hacer el diálogo para decir... Traerlo a conciencia. Ajá.
Y es precisamente en nuestra etapa que es el momento perfecto para hacer eso, porque estamos pasando de niña a mujer en todos los aspectos, internos, externos, en cuanto a relaciones, en cuanto a responsabilidades de trabajo, universidad, lo que sea, pero es un cambio de vida tanto donde ahí tú te empiezas a enfrentar más a lo que tu mamá tal vez se enfrentó o se está enfrentando, a comprender diferente. Y yo creo que pues personalmente eso es lo que me ha llevado a analizar de una forma diferente y no solamente de, oh, Sara qué y Sara qué, no, sino de mirar para atrás, de tal vez por qué me cuesta esto, por qué lo repito, porque mi patrón, ustedes hablaban de lo de dependencia emocional, pues también porque siento que es tan difícil llevar esta carga emocional, pues devolverse también alivia a que no, ¿cómo decirlo? A que no está mal como te sientes o que no es loco sentirte como te sientes y que no viene pues de la nada, que no es random, sino que de verdad viene o sea, tiene una razón de ser, exacto. Pero Porque a tienes veces no entendemos nada. pero tienes el poder de decidir Sí. en base a esa situación que está viviendo. Claro, o sea, en cualquiera de la forma que ámbitos. la veamos, siempre está el poder del elegir. Ese es el regalo más hermoso que pudimos recibir. Esa libertad de decir, quiero esto o no quiero esto, pero ¿por qué no lo quiero? ¿O por qué lo quiero? Siento yo que es muy importante también pensar en que esto sucede porque te sientas a pensar en tu futuro. Si no te sientas a pensar en tu futuro, pues entonces tú no vas a hacer un análisis porque no tiene, porque para qué, ¿no? Y por eso creo que muchos chicos de mi edad, en general, hombres y mujeres, como que no le dan sentido a cómo están viviendo en estos momentos o por qué se sienten así o la vida que están teniendo en estos momentos, precisamente porque no hay una visión hacia futuro, Ujú. porque no tienen una perspectiva más allá de esto es lo que quiero y yo lo quiero así y esto es lo que sueño y esto, sino que los sueños son simplemente o quiero viajar o quiero hacer este dinero o quiero hacer lo otro pero ya, o sea, no hay como sueños en lo personal, como en alcanzar algo más allá que involucre otra cosa. Ese Sí, propósito, ese propósito, entonces siento que si eso no está, pues obviamente nunca va a estar la necesidad. la necesidad de pensar más profundo en el por qué me comporto así Pero o entonces por qué mi vida es en así. esa realidad es súper peligroso el hecho de sentir que yo tengo que experimentar. O de Sí. seguir los mismos patrones. No, es que en esa realidad yo tengo que experimentar, vas a seguir los mismos patrones. Claro. Porque ahí sí Sí, es claro, va algo a que ser tú inevitable. cargas, porque eso es conectado de todo y todo. Entonces, si tú te pones a hablar con tu abuelo o con generaciones pasadas y tú dices, sabes que yo estoy viviendo esto y esto y esto, estoy segura que ellos en sus 20 también vivieron lo mismo. Entonces, o es tú vas a decir, ah, no, yo quiero hacer mi vida no sé qué, y lo vives, o tú vas a decir, espérate, ¿cómo ellos vivieron esta etapa? A ver si yo sí quiero vivirla de la misma manera, Oh. porque sus resultados fueron esos. Entonces, ¿será que yo quiero los mismos resultados? Eventualmente, si ellos decidieron cambiar a través de su vida, pero ¿por qué me tengo que demorar tanto? Esperar tanto. O esperar tantos años de mi vida para poder entender algo que puedo entender a esta edad. En otras palabras, es decir, como que solo hasta que el joven, en este caso que estamos mirando tu generación, solo hasta que el joven decide hacerse cargo en conciencia de su vida y de para dónde va, lo que decíamos, dónde estoy, para dónde voy, quién soy y qué quiero ser, ¿sí? Sí. Para dónde quiero ir. Solo hasta ahí entonces se va a dar la oportunidad, no la va a esperar que provenga del otro lado, No va sino a crear esa oportunidad. de dialogar entonces. Sí. O consigo mismo, porque a veces es difícil en familias que no hay esa oportunidad. Ajá. Entonces simplemente empezar un diálogo interno y decir, bueno, o sea, tomarse esa tarea, que es difícil porque hay que enfrentar muchos miedos, que enfrentar muchas cosas internas
que tal vez sí son más fáciles cuando ustedes sí nos ayudan a dar esa oportunidad. Pero en otros casos, si no lo son, pues buscar también personas que te ayuden para eso, así no sean tu familia. Claro. Claro, y el muchacho lo tiene hoy difícil en la medida de que haya caminado y haya cometido tantos errores ya siendo tan joven, porque habrá muchos chicos en tu edad o más adelante, o más atrás, perdón, de tu edad, en que ya ha cometido muchos errores. Exacto. Entonces, salir de esos errores para empezarse a analizar Sí. es el negarse así para poder ahondar allá. Bueno, he caminado mi vida, joven o no joven, para darse cuenta, porque entonces les pasaría lo que me está pasando hoy día. ¿Por qué me tuve que dar cuenta a tan largo tiempo de mi vida para pensar como estás pensando tú hoy? Sí. Que yo a mis eso está muy 20, bien. que yo a mis 20 ya estaba encartada, en el buen término de la palabra. Sí, Entonces ya claro. no iba a pensar por mí. Por eso es que yo admiro ahora al muchacho que está en esa posición. Pero ¿cuántos muchachos que hoy en día sí están viviendo también la otra parte, que es no pensar, porque ya están encartados? Pues yo diría que la razón por seguir es, o sea, por quedarse estancado y seguir tomando la decisión de quedarse en ese estancamiento es por la culpa, porque sienten culpa de que ya todo lo que vivieron y todos los errores que cometieron es una razón tan grande para seguir haciéndolo, en vez de cambiarlo, porque nunca es tarde para cambiarlo. Si tú viniste a tomar la decisión a tu edad, pues a esta edad somos muy jóvenes y a veces pensamos ay, no sé, tengo 20 y ya tengo que tener todo esto resuelto, ya tengo que, o sea, la vida está yendo tan rápida que ya me siento que yo estoy atrás, pero no, o sea, apenas estoy empezando. Entonces ya cometí todos estos errores, pues tienes tiempo todavía de corregirlos a buena hora y de aprender de ellos. Que sea como el combustible para caminar diferente y no para dejarte estancado solo porque te sientes culpable. Estamos hablando de los referentes, ¿cierto? Sara obviamente situó la conversación hacia el referente lineal, en el linaje, digámoslo así, la generación. Pero entonces, ¿cómo puede influir el exterior? Esos otros referentes exteriores femeninos, pero también de tendencias, pero también de todas estas otras cosas con las que se están viendo enfrentados los jóvenes de tu edad. Sí, bastante. Para ir en contradicción con el referente interno. ¿Por qué lo digo, Sara? Porque puede ser que hay jóvenes que sí cuentan con su mamá. Puede ser que hay jóvenes que sí cuentan con su abuela. O con un referente interno sano, que podría sentarse y que podría escucharlo. Pero en este caso, eligen En rebeldía, tomar... prácticamente. ¿Crees que es en rebeldía o cómo lo ves? Pues sí es en rebeldía porque prefieren enfocar su vista en algo exterior que ni siquiera conocen, solamente lo que pueden ver, algo que tienen interior, que simplemente, no sé, es como querer y admirar algo intocable y que ni siquiera realmente saben los detalles de esa realidad. Porque es que, o sea, si vamos directamente... Efímero, digamos. Exacto, si vamos directamente a lo que tú dices, es estos influencers o personas que son exitosas en diferentes áreas de la vida, ¿no? Financiera, familiar, Emocional. o personal, o emocional. Pero de verdad que es hasta cierto punto que tú lo ves, porque tú no los conoces. Entonces digo yo que eso es algo muy peligroso, tú quererte, una cosa es inspirarte y decir, ok, esta persona me motiva y me inspira yo que sé, a mejorar mi vida más saludable, empezar a ir al gym, no sé qué, que no lo veo en mi casa, está bien, pero ya pasará, yo quiero esa vida porque es que aquí no tenemos dinero. Pero qué tal si esa vida simplemente tiene dinero, pero en tu casa No tiene tu vida. mamá, exacto, no tiene vida, pero en tu casa sí te están mostrando que es tener una vida exitosa realmente.
pero no abundante en cuanto a dinero, pues ahí es donde tú tienes que evaluar realmente lo mismo que dije antes. ¿Qué vida quieres? ¿Qué vida quieres en un futuro? Entonces yo creo que también es cuestión de decidir y entrar en una realidad. O sea, no vivir en una burbuja donde uno cree que todo lo que ve en redes sociales o que todo lo que es exterior es mejor que lo que uno tiene aquí. Creo que también es parte de que pues nunca vas a vivir una vida con alegría y plena si no agradeces lo que tienes, porque eventualmente buscar lo que no tienes siempre te va a dejar insuficiente, lo que no tienes. O no llegar al conformismo tampoco. Es que es una línea delgadita de pasarse de un lado al otro, del miedo al amor, del rechazo, es decir, todo lo que hemos hablado desde el inicio. ¿Qué pasa, Sara, cuando esta certeza de la que tú nos acabas de hablar, de pronto llegan momentos donde tú, aunque tienes esa convicción que nos estás compartiendo, todas tenemos una convicción clara de cómo queremos pensar, cómo queremos que la vida sea, pero evidentemente pues viene lo humanos que somos, ¿sí? Y nos encontramos frente a situaciones donde pareciera que eso que sabemos, como, ¿qué has hecho tú? No que ha tenido que hacer otras personas, que ha tenido que hacer Sara, esto para el caso de los jóvenes que están escuchando a Sara, para volver a esa certeza. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque es una decisión constante de todos los días. Porque por más de que yo tenga esta certeza, cada vez el mundo va al revés. O sea, te muestra lo que es bueno como malo, lo que es malo como bueno. Si tienes 20 deberías estar aquí o deberías vivir tu vida así. O sea, todas las voces exteriores te dicen tantas cosas que es como una sobreestimulación que eventualmente lo más fácil es decir, ay, sí, qué chévere, seamos iguales. Pero... No, yo soy la oveja negra y el resto es la blanca. Sí, exacto. Pero eventualmente es como recordarme que si yo quiero una vida diferente, debo tomar decisiones diferentes. Y eso se encuentra con recordarme quién soy. Que si yo lo estoy haciendo porque las otras personas lo hacen, esa no soy yo. Que si yo está haciendo un deseo de, uy, pero qué chévere, pero mi convicción es lo opuesto a eso, pues es simplemente otra vez recordarme, y es muy chistoso porque lo que tú me decías, no es aprender, es recordar lo que ya somos. Recordarme que ahí no estoy, que allá no quiero estar, que por más de que yo quiera tomar estas decisiones, si quiero ese resultado, pues nunca me va a llevar allá. Y eventualmente tener esas conversaciones fuertes y que considero yo que en nuestra edad se tienen que hacer demasiado, pero no se hacen, porque son más fácil evadirlas, porque son más fácil llenarlas con todo lo que te da el mundo. Es más fácil. Entonces... es más fácil ser igual a la otra. Y es más fácil llamarlo empoderamiento. Es más fácil decir, es que yo puedo, es que mira esto, es que mira lo otro. Soy poderosa porque porque encajo. Sí, exacto. Y pues porque va a ser difícil. Porque si miras al lado, no vas a encajar con todas las otras mujeres. O si miras al lado, no te van a mirar o no te van a querer los chicos que sí están en esa vida. Entonces es como, sí, es difícil, pero es recentrarse. No siento yo que es difícil y no difícil, porque pues primero que todo para mí es el recordarme, pero si tú no estás en esa etapa, pues es el buscarte, porque si no estás en la etapa en donde tú ya sabes quién eres y sabes que esos sentimientos y esos deseos te están yendo en contra de lo que tú ya eres, pues es el momento en donde te tienes que confrontar y decir, bueno, es que yo no sé ni quién soy. Es que yo crecí con una vida donde yo vi a mi mamá así, vi a mi abuela así, vi esto afuera, vi lo otro, pero yo nunca me he preguntado quién soy. Nunca me he preguntado qué quiero. Nunca he hecho estas preguntas porque entonces nunca te vas a poder recordar si nunca lo descubriste. Claro. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿Tú o dices? recordarte
o buscarlo. Claro, tú diste un punto de partida para hacerte la misma pregunta que le hice a mami al final del episodio anterior y es, ¿cómo has visto a Dios en todo eso? Ujú. ¿Cómo he visto a Dios en el proceso de En transición? todo esto que has expuesto hoy, porque Sí. la razón por la que Respírate no es un espacio religioso ni un espacio que pretende imponer la fe de este personaje humano, sino exponer y compartir esa vida, ese amor, ese resultado, esa paz, todo eso que finalmente yo respiro, pero que a veces también me ahogo y no encuentro cómo respirarlo. La razón es porque quiero que tú te encuentres dentro de todas esas cosas que pueden haber en tu mente, diciéndote, ese no es Dios, Sí. porque Él no me hizo así. Recordar qué fue lo que Él hizo en mí, qué fue lo que puso en mí. Cuando hago esta pregunta, que creo que mami, si quieres extenderte un poco, para lo del episodio anterior le vamos dando cierre a esto, es como ustedes no han encontrado una religión, no han encontrado una doctrina, todo esto que se llama... Sino a un Dios vivo, como Exacto, lo llamamos. Sí, exacto. algo real. Ajá. No sé, cualquiera empezar para poder compartir. Bueno, en términos generales, nos damos cuenta, o me doy cuenta, lo voy a hablar a término personal, que Dios es vida en mi vida. ¿Por qué? Porque lo estoy experimentando. Desde el momento en que yo tomé la determinación de examinarme yo y darle el permiso a Él para obrar en mi vida, porque lo vengo tratando de hacer desde mucho atrás, pero cuando yo tomé la determinación, Él se volvió real en mí. Entonces, desde allí, ¿qué está haciendo Él en mi vida y qué sigue haciendo en mi vida? Ese cambio, porque el cambio es diario. El cambio es día a día, porque día a día seguimos en este mundo, como dice Sara, lleno de prejuicios, lleno de tanta cosa que lo quiere absorber el mismo mundo a uno. Pero el darme cuenta de que sin Dios yo no hubiese podido llegar al punto en que estoy hoy. Que me falta cantidades, claro que sí. Pero definitivamente la razón es Él. La O sea, te razón falta es Él. experimentarlo en más áreas. Exactamente. Brindarle más de mí para que Él siga obrando, pero eso tiene... Definitivamente si yo no lo hago, Él no lo va a hacer por mí. Entonces, eso es lo que Él está haciendo en mí. Sí, como permitirle que esa transformación suceda eventualmente. Que así mismo como... Permitirte a ti que esa transformación suceda es permitirle a Él. Que me transforme, sí, eventualmente, exactamente, claro. porque pues yo lo he visto tan simple en que lo de poder decidir es así de fácil, en que tú decides, Sí. o sea, realmente tú decides y tú vives, o sea, tú decides y eso es lo que vas a cosechar, o sea, lo que siembras y parte de sembrar es eso, esas decisiones, esas acciones, esos pasos que tomas desde mi edad, porque no tenemos que llegar allá para poder vivir eso. O sea, digo yo que lo he visto tan presente y tan vivo en mi vida desde el recordarme en esos momentos difíciles de quién soy, para yo no tener que pasar esos dolores tan profundos o todas esas etapas para decir, Dios mío, pero yo pude haberlo entendido antes. Yo lo veo en eso, en cómo digo, a veces me cuesta porque le digo a mi mamá, mami, pero no sé por qué estoy viviendo esto y apenas tengo 20 años, o sea, no sé por qué eso está viniendo a mi mente y tú lo único que siempre me recuerdas es, wow, qué chévere, Sara, yo hubiera querido vivirlo a esa edad. Entonces ya no lo veo como en
tan difícil esta realidad mía, sino como es un privilegio estar viviendo y experimentando esto, porque cuando llegue, porque me anima y me da esperanza ver que cuando llegue a esa etapa, pues voy a vivir esas cosas, pero no las voy a vivir de la misma manera. Claro. Ajá. Entonces, sí, lo he visto de esa forma y... O sea, es como un despertar. Ha sido sentir a Dios tan vivo dentro de sí, Tan real. que te mantienes despierta. Ya no Exacto. es como lo que viene, me coge, No, sino Y que es no- una y vida eso- intencional. Y no deja de pasar situaciones difíciles, pero se viven de otra manera. Sí. Y lo importante es eso, como te decía tu mamá. Ella hubiese querido vivir eso que tú estás viviendo ahora y yo de pronto hubiese querido vivir lo que ella está viviendo ahora contigo. ¿Ves? Y saber que no es que vaya a dejar de enfrentar situaciones difíciles, porque entre más tú creces, más responsabilidad, más enfrentas cosas difíciles, pero primero pues no lo tienes que hacer sola. Primero, o sea, sabes que a medida que pasa esta transformación, pues entre más te conoces a ti mismo, también estás conociendo a Dios y al revés también. Entre más das el paso de conocer a Dios, más te conoces a ti mismo. Entonces saber que esa transformación va a ser de por vida, pero de por vida en que la decido vivir de una buena manera, Claro. de que quiero vivir una transformación que sea valiosa, que esa consecuencia o esos frutos o esa vida futura que ya visiono porque me tomé primero el tiempo de pensar en ella, pues eventualmente estoy caminando hacia ella y no estoy simplemente, es que yo quiero eso, porque también es eso, muchas vidas, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero tu vida ahorita mismo está completamente opuesta a eso Para que llegar supuestamente tú quieres. Claro. Entonces también aterrizar, ¿no? Aterrizar en que muchas veces dicen, sí, sueña en grande y es bonito, pero sueña en grande, pero también vive tu vida acorde a lo que tú sueñas. Entonces... O sea, no es estar en alerta, sino despierta. Sí, sí, está bien así. Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Porque cuando estás en alerta es todo el tiempo esa ansiedad, es, ay no, yo Sí. no esto porque de pronto pasa esto, porque Sí. estás en el miedo de no repetir. O cuando estás simplemente en la despreocupación, entonces el otro extremo Que no vas para ningún lado. y me cogió y, ay, ¿por qué esto? Porque nunca te sentaste a pensar antes, a visionarlo antes. O sea que la línea media que estamos intentando dejar hoy en esta conversación es, hazte cargo, tengas o no tengas diálogos afuera que puedas tener con otras personas, hazte cargo. Busca otro referente, entonces si quieres que alguien más te escuche, le puedas expresar. Que te sume, no que te reste. Exacto, y todo esto gira en torno a decide, ¿sí? Decide desde la conciencia y no... Acorde a lo que eventualmente quieres. Tiene que coincidir. Porque si tus decisiones no coinciden, yo creo que la La decisión no vale la vivencia, pena. Wow. Qué bonito. Qué lindo, ¿algo más que decir? Pues nada, que vale la pena decidir bien. Vale la pena decidir bien Y muchas y veces diferente decidir mal. también. Sí, porque si antes replanteaste, dijiste, ok, tengo estas dos opciones, yo desconozco cómo es esto, decido. Es una experiencia que me trajo un aprendizaje que me dijo, ese lado no es. Sí. Tienes Igual el poder. aprendiste. Sí, Tienes el pero poder. ahí también está, en que ya ahí pasa un plano en donde con Dios sabes que Él va a estar en control de esas cosas, que no siempre vamos a ser perfectos ni vamos a decidir bien. Esa es la parte de la experiencia que un padre bueno siempre va a permitir que su hijo viva, pero que jamás va a estar fuera de su amor y su guía. Sí. Gracias, las amo. Bye. Bye. Bien. Corte. Uy, qué lindo.